Un empresario multimillonario regresa a casa temprano sin avisar y se queda en shock al descubrir lo que la empleada doméstica estaba haciendo con sus trillizos. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y comentar desde qué ciudad de México nos estás escuchando. Eduardo Montañas se ajustó la corbata por tercera ocasión esa mañana, observando su reflejo en el espejo del baño principal de su suite. Sus ojos café oscuro mostraban el agotamiento acumulado de otra noche de insomnio. En los 42 años había construido un imperio de bienes raíces impresionante en la Ciudad de México, pero el éxito empresarial no lograba llenar el vacío que Esperanza había dejado al fallecer en ese accidente automovilístico hace 3 años. El sonido de algo rompiéndose en la planta baja lo sacó de sus reflexiones. Eduardo suspiró profundamente, sabiendo que otra niñera estaba siendo puesta a prueba por los trillizos. Diego, Sofía y Gabriel, sus hijos de 6 años, se habían convertido en pequeños demonios desde el fallecimiento de su madre. Cada nueva cuidadora duraba máximo unas cuantas semanas antes de renunciar, alegando que los niños eran imposibles de controlar. Bajando las escaleras de mármol, Eduardo encontró los restos de un florero en el vestíbulo principal. La nueva niñera, una mujer de mediana edad llamada Fernanda, tenía el rostro enrojecido de coraje, tratando de hacer que los 3 se disculparan. Diego, el más rebelde de los trillizos, cruzó los brazos y miró desafiante a la mujer. «No fuimos nosotros quien lo rompió», mintió Diego descaradamente. «Los vi empujar el jarrón de la mesa», replicó Fernanda perdiendo la calma. Sofía comenzó a llorar a gritos, un llanto teatral que utilizaba siempre que quería crear confusión. Gabriel, el más tímido, se ocultó detrás de su hermano, pero Eduardo notó una sonrisa maliciosa en su cara. «¿Qué ocurrió aquí?», preguntó Eduardo, descendiendo los últimos escalones. Fernanda se volteó hacia él con alivio. «Señor Montañas, necesito platicar con usted. Ya no puedo trabajar con estos niños. No respetan absolutamente nada». Eduardo miró a sus hijos, que ahora parecían angelitos inocentes. «Fernanda, ¿podemos conversar en mi oficina?». 15 minutos después, otra niñera pedía su renuncia. Eduardo ofreció aumento de sueldo, mejores condiciones laborales, pero Fernanda estaba decidida. Salió de la casa cargando sus maletas, siendo la 12ª profesional en abandonar a los trillizos en 2 años. Solo en su oficina, Eduardo llamó nuevamente a la agencia de niñeras. La encargada, Elena Rodríguez, ya reconocía su voz. «Señor Montañas, voy a ser franca con usted», dijo Elena por teléfono. «Sus niños tienen una reputación en nuestra agencia. Muchas de nuestras profesionales se niegan a laborar en su hogar. ¿Qué me sugiere?», preguntó Eduardo, masajeando las sienes. «Tal vez sea momento de considerar un internado o terapia intensiva para los pequeños», sugirió Elena cuidadosamente. Eduardo colgó el teléfono sin responder. No enviaría a sus hijos lejos. A pesar de todos los problemas, ellos eran todo lo que quedaba de esperanza. Esa misma mañana, del otro lado de la ciudad, Marcia Santos terminaba de ordenar la casa pequeña donde vivía con su hija Ana. A los 35 años, Marcia trabajaba como empleada de limpieza en varios sitios para lograr pagar las cuentas y mantener a Ana, de 16 años, en la escuela. «Mamá, ¿vas a trabajar en esa casa grande hoy?», preguntó Ana, acomodando los libros en su mochila. «Sí, mija, la empresa de limpieza consiguió un contrato bueno allá», respondió Marcia, guardando los productos de limpieza en su bolsa. Ana hizo una mueca. «Debe ser casa de gente rica y presumida». «Ana, no hables así. El trabajo honesto no tiene nada de malo», reprendió Marcia suavemente. La jovencita besó a su madre en la frente antes de irse a la escuela. Marcia la observó por la ventana, orgullosa de la hija inteligente que estaba criando sola. Desde que perdió a su esposo en un accidente laboral hace 5 años, hacía todo lo posible para darle una vida digna a Ana. Una hora más tarde, Marcia estaba frente al portón imponente de la mansión de los Montañas. La casa era realmente impactante, con jardines bien cuidados y una arquitectura moderna que solo veía en revistas. El portero, un hombre amable llamado Juan, la recibió. «Usted debe ser la nueva empleada de limpieza», dijo Juan, abriendo el portón. «Soy Juan. Trabajo aquí desde hace 10 años. Mucho gusto, Juan. Soy Marcia». Juan la acompañó hasta la entrada de servicio. «Solo una advertencia, doña Marcia. Los niños de la casa son algo difíciles. Mejor manténgase a distancia». Marcia asintió, pero se
quedó curiosa por el comentario. Conociendo a la cocinera, doña Carmen, una mujer de 60 años que trabajaba en la casa desde hace 5 años, se enteró de más detalles sobre la familia. Pobrecitos los niños, suspiró Carmen preparando el almuerzo. Perdieron a su mamá muy pequeños y el papá prácticamente no platica con ellos. Solo trabajo, trabajo, trabajo. ¿Y las niñeras?, preguntó Marcia, comenzando a limpiar la cocina. Carmen negó con la cabeza. No duran nada. Los niños hacen cada travesura que hasta yo siento lástima por las muchachas. Pero no es maldad, es tristeza pura. Durante su primera semana en la casa, Marcia observó de lejos a los trillizos. Realmente eran complicados, rompían objetos, gritaban sin razón aparente y se negaban a obedecer a cualquier adulto. Pero Marcia notó algo que otros no percibían. En los momentos de silencio, cuando pensaban que nadie los veía, los niños parecían perdidos y melancólicos. Diego, el líder del grupo, tenía ojos inteligentes pero cargados de ira. Sofía lloraba por cualquier cosa, pero Marcia se dio cuenta de que eran lágrimas de frustración, no berrinche. Gabriel, el más callado, se escondía siempre que un adulto se acercaba. En la segunda semana, Marcia comenzó a trabajar en el piso superior, donde estaban las recámaras de los niños. Encontró a los 3 jugando en el pasillo con carritos descompuestos y muñecas sin cabello. Cuando la vieron, Diego inmediatamente se levantó en posición defensiva. «No puedes tocar nuestros juguetes», dijo Diego cruzando los brazos. «No voy a tocar nada», respondió Marcia tranquilamente, continuando a trapear el suelo. «Solo estoy limpiando». Sofía la miró con curiosidad. «¿Eres la nueva niñera?» «No, soy empleada de limpieza. Vengo a asear la casa». Gabriel susurró algo al oído de Diego, quien tradujo: «Él quiere saber si vas a gritarnos». Marcia dejó de limpiar y se agachó a la altura de los niños. «¿Por qué les gritaría?» Diego pareció sorprendido por la pregunta. «¿Porque todos gritan?» «Las niñeras gritan. Papá grita cuando llega a casa». «Bueno, yo no acostumbro gritar», dijo Marcia, simplemente regresando al trabajo. Los niños se quedaron observándola limpiar por algunos minutos. Marcia canturraba bajito una canción que solía cantarle a Ana cuando era pequeña. Sofía se acercó despacio. «¿Qué canción es esa?», preguntó la niña. «Es una canción que a mi hija le gustaba cuando era chiquita como ustedes». «¿Tienes una hija?», preguntó Diego, interesado, aunque tratando de mantener la pose dura. «Sí, Ana tiene 16 años ahora, pero cuando era pequeña le encantaba esta canción». Gabriel susurró nuevamente a Diego, quien preguntó: «Él quiere saber si tu hija también hacía berrinches». Marcia sonrió. «A veces, todos los niños hacen berrinches cuando están tristes o enojados por algo». A partir de ese día, siempre que Marcia trabajaba en el piso superior, los niños aparecían por ahí. No conversaban mucho, pero se quedaban observándola trabajar y escuchando sus canciones. Ella nunca intentaba forzar un acercamiento, solo continuaba con sus tareas normalmente. La primera gran prueba llegó en la tercera semana. Diego estaba corriendo por el pasillo cuando se tropezó y se raspó la rodilla en el piso de mármol. Comenzó a llorar, pero cuando Carmen apareció para ayudar, gritó que no quería que nadie lo tocara. Marcia escuchó el ruido y encontró a Diego en el suelo, sangrando y rechazando ayuda de todos. Se acercó despacio. «¿Puedo echarle un vistazo?», preguntó suavemente. Diego la miró con los ojos llenos de lágrimas, pero asintió. Marcia examinó la herida con cuidado. «Es solo un raspón, pero necesita limpiarse para que no se infecte. Voy a buscar el botiquín». Regresó con los materiales y comenzó a curar la rodilla del niño. Diego hizo muecas cuando aplicó el antiséptico, pero no gritó ni la empujó. «Listo, ahora solo hay que poner una curita», dijo Marcia pegando una bandita colorida en la rodilla. «En unos días estará como nuevo». Diego miró la curita y después a ella. «Gracias», murmuró bajito. Sofía y Gabriel, que habían observado todo desde lejos, se acercaron para ver la curita del hermano. Fue el primer momento de paz que Marcia vio entre los niños y un adulto desde que comenzó a trabajar en la casa. Esa misma semana, Eduardo finalmente consiguió una nueva niñera a través de una agencia premium. Carla Ribeiro tenía 50 años, formación en pedagogía y referencias impecables. Era exactamente el tipo de profesional que él creía que sus hijos necesitaban: firme, experimentada y sin sentimentalismos. Carla llegó un lunes por la mañana, vestida impecablemente y cargando una carpeta con horarios y reglas. Eduardo la presentó a los niños en la sala. «Niños, esta es la señora Carla.
Carla. Ella va a cuidarlos desde hoy, anunció Eduardo. Carla miró a los trillizos de arriba a abajo, evaluando a cada uno como un general inspecciona soldados. Muy bien, niños. Voy a dejar algunas cosas claras desde el principio. No tolero desobediencia, berrinches o falta de educación. Quien no se porte bien será castigado apropiadamente. Diego intercambió una mirada con sus hermanas. Estaban acostumbrados a niñeras que intentaban ser amigas al principio. Esta era diferente, pero no de buena manera. Eduardo pareció satisfecho con la postura firme de Carla. Perfecto, tengo que salir a una junta. Cualquier problema, me hablas. Tan pronto como Eduardo se fue, Carla mostró su verdadera naturaleza. Estableció una rutina militar. Desayuno a las 7 en punto. 1 hora de estudio. 1 hora de actividades físicas. Almuerzo en silencio. Más estudios por la tarde. Cena a las 6 y cama a las 8. Cualquier desviación del programa resultaba en castigo. El primer día, Sofía se negó a comer brócoli en el almuerzo. Carla inmediatamente le quitó todo el plato. Si no quiere comer lo que está servido, no come nada, dijo Carla fríamente. Sofía comenzó a llorar, pero Carla no se conmovió. El llanto no resuelve nada. Aprende a comportarte o pasa hambre. Diego intentó darle parte de su comida a la hermana, pero Carla se lo impidió. Cada quien come solo su porción. La solidaridad no enseña disciplina. Por la tarde, cuando Gabriel no pudo resolver un ejercicio de matemáticas, Carla perdió la paciencia. ¿Cómo puedes ser tan tonto? Es suma simple. El niño comenzó a llorar bajito, pero eso solo irritó más a la niñera. Deja de llorar como un bebé. Los hombres no lloran. Marcia estaba limpiando el piso superior cuando escuchó los gritos de Carla. Bajó despacio y vio a través de la puerta entreabierta del salón de estudios a Gabriel encogido en la silla mientras Carla le gritaba. El instinto materno de Marcia habló más fuerte, pero se controló. No era su lugar meterse. La situación empeoró durante los días siguientes. Carla implementó un sistema de castigos que incluía dejar a los niños sin juguetes, sin postre y, en casos extremos, encerrados en su cuarto. Cuando Diego rompió accidentalmente un lápiz durante una actividad, lo encerró en el cuarto oscuro como castigo. Te vas a quedar ahí hasta que aprendas a cuidar las cosas, dijo Carla, girando la llave en la cerradura. Diego golpeó la puerta por algunos minutos, gritando para que lo soltaran, pero después se quedó en silencio. Sofía y Gabriel se aterrorizaron, sabiendo que cualquier protesta resultaría en el mismo castigo para ellos. Marcia escuchó todo desde el pasillo donde estaba trabajando. Se acercó a la puerta del cuarto y susurró. Diego, ¿estás bien, tía Marcia? La voz del niño sonó ahogada. Tengo miedo de la oscuridad. Ella no puede hacerte esto, dijo Marcia, probando la manija trabada. Pero no hagas nada, tía Marcia. Si se entera que hablaste conmigo, será peor. Marcia se sintió dividida entre romper la puerta y mantener su empleo. Sabía que si la despedían, Ana perdería la oportunidad de seguir estudiando. Pero escuchar a ese niño asustado en la oscuridad le partía el corazón. 2 horas después, Carla liberó a Diego, quien salió del cuarto pálido y temblando. Corrió hacia sus hermanos sin decir palabra. Por la noche, Marcia escuchó a Sofía llorando en el cuarto de al lado. Se acercó a la puerta entreabierta y vio a la niña despierta en la cama, claramente con pesadillas. Marcia entró despacio al cuarto. Sofía, ¿estás bien? La niña la miró con los ojos rojos de tanto llorar. Tía Marcia, le tengo miedo a la señora Carla. ¿Por qué, pequeña? Dijo que si no dejo de tener pesadillas, me va a dar medicina para dormir para siempre. Marcia sintió la sangre hervir. Se sentó en la cama y comenzó a cantar bajito la misma canción que los niños ya conocían. Sofía, poco a poco, se fue tranquilizando y terminó durmiendo. La gota que derramó el vaso vino la semana siguiente. Carla estaba cada vez más frustrada con la resistencia de los niños a sus métodos. Los castigos se volvían más severos y comenzó a amenazar con usar medicamentos para tranquilizar a los trillizos. Estos niños son demasiado hiperactivos, murmuró Carla para sí misma, buscando en internet sobre sedantes infantiles. Una dosis pequeña de jarabe para la tos con codeína los hará cooperar. Marcia escuchó a la niñera hablando por teléfono con alguien sobre conseguir medicina sin receta. Se alarmó, pero no sabía cómo actuar. Si denunciaba a Carla sin pruebas, la verían como una empleada envidiosa tratando de causar problemas. La decisión fue tomada por ella el jueves siguiente. Carla había salido a la farmacia y Marcia estaba limpiando la sala cuando encontró a los 3 trillizos escondidos
escondidos detrás del sofá, susurrando entre ellos. ¿Qué están haciendo ahí?, preguntó Marcia. Diego la miró con desesperación. Tía Marcia, la señora Carla dijo que nos va a dar medicina para que nos quedemos callados para siempre. Nosotros no queremos tomar medicina. Sofía comenzó a llorar. Dijo que si no obedecemos, nos va a dar tanta medicina que vamos a dormir y no vamos a despertar más. Gabriel, que raramente hablaba, susurró. Igual que mami. Marcia sintió el mundo desplomarse. Los niños pensaban que Carla los iba a matar con medicinas. Igual que su madre había muerto en el accidente. Se agachó y abrazó a los tres. Nadie les va a dar medicina sin que papá lo permita, dijo Marcia firmemente. Yo prometo, pero tenemos miedo de contarle a papá, admitió Diego. Él nunca nos cree. Marcia pensó rápidamente. No podía permitir que esa mujer medicara a los niños, pero tampoco tenía autoridad para impedírselo. Cuando Carla regresó de la farmacia con una bolsa de medicamentos, Marcia tomó su decisión. Señora Carla, ¿puedo platicar con usted?, dijo Marcia interceptando a la niñera en la cocina. Carla la miró con irritación. ¿Qué quieres, empleada? Estoy ocupada. La vi conversando sobre dar medicina a los niños. Eso no está permitido sin receta médica. El rostro de Carla se puso rojo de coraje. ¿Cómo te atreves a cuestionarme? Tú eres solo una empleada. Soy una empleada, sí, pero también soy madre y no voy a dejar que nadie lastime a estos niños. Carla se acercó a Marcia de manera amenazadora. Escúchame bien, entrometida. Tú no mandas nada aquí. Si abres la boca al señor Eduardo, voy a decir que fuiste tú quien sugirió medicar a los niños. ¿A quién le va a creer? ¿A una niñera profesional o a una empleada ignorante? Marcia no retrocedió. Haga lo que quiera conmigo, pero no toque a estos niños. ¡Estás despedida!, rugió Carla. Toma tus cosas y vete inmediatamente. La discusión se estaba acalorando cuando tres vocecitas gritaron al unísono. ¡No! Diego, Sofía y Gabriel aparecieron en la puerta de la cocina, habiendo escuchado toda la conversación. Diego se puso frente a Marcia. La tía Marcia no hizo nada malo. Usted es la mala. Sofía se unió a su hermano. Usted encerró a Diego en la oscuridad. Usted dijo que nos iba a dar medicina para morirnos. Gabriel, reuniendo todo su valor, gritó. No nos gusta usted. Queremos a la tía Marcia. Carla se quedó en shock. Los niños que había aterrorizado por semanas estaban defendiendo a la empleada de limpieza. Su autoridad estaba siendo desafiada por niños de 6 años y eso la enfureció aún más. Ustedes son niños malcriados y mal educados, gritó Carla. Le voy a contar todo a su papá. Voy a decir que son incontrolables. Puede contarle, dijo Diego con una valentía que sorprendió hasta a él mismo. Pero nosotros también vamos a contar la verdad sobre usted. En ese momento, Eduardo entró por la puerta trasera de la casa. Había decidido regresar más temprano para buscar unos documentos importantes que había olvidado. Al acercarse a la cocina, escuchó voces alteradas y se detuvo para entender qué estaba pasando. A través de la puerta entreabierta, Eduardo vio una escena que lo dejó completamente sin palabras. Sus 3 hijos, que durante años habían sido agresivos y irrespetuosos con todos los adultos, estaban defendiendo a la empleada de limpieza contra la niñera que él había contratado. Carla, ¿qué está pasando aquí?, preguntó Eduardo entrando a la cocina. Carla inmediatamente cambió la postura, tratando de parecer la víctima de la situación. Señor Eduardo, qué bueno que llegó. Esta empleada estaba interfiriendo en mi trabajo e incitando a los niños contra mí. Eduardo miró a Marcia, que estaba rodeada por los trillizos, protegiéndola. ¿Es cierto, Marcia? Marcia respiró hondo. Sabía que su palabra contra la de una niñera profesional tenía poco valor, pero no podía mentir. Señor Eduardo, yo solo cuestioné a la señora Carla sobre dar medicamentos a los niños sin prescripción médica. ¿Qué medicamentos?, preguntó Eduardo frunciendo el ceño. Carla trató de controlar la situación. Solo algunos tranquilizantes naturales para ayudar con la hiperactividad de los niños. Nada grave. Diego se adelantó. Papá, ella dijo que nos iba a dar medicina para quedarnos callados para siempre, igual que mami. Eduardo sintió el corazón apretarse. Gabriel se acercó a él, algo que no hacía desde hacía meses. Papá, la señora Carla es mala. Encerró a Diego en el cuarto oscuro y no dejó que Sofía comiera. Sofía asintió vigorosamente. Y nos gritó todo el tiempo. Eduardo miró a Carla, que estaba tratando de explicarse, pero su atención fue llamada hacia otra cosa. Había instalado cámaras de seguridad en la casa después de una serie de robos en la colonia. Si todo lo que
que los niños estaban diciendo era cierto, estaría grabado. «Carla, acompáñame a mi oficina», dijo Eduardo con voz controlada. «Niños, quédense con Marcia». En la oficina, Eduardo accedió a las grabaciones de las cámaras de seguridad. Lo que vio lo dejó nauseado. Horas de grabación mostraban a Carla gritándoles a los niños, encerrando a Diego en el cuarto, negándole comida a Sofía y humillando a Gabriel. También vio a Marcia tratando de consolar a los niños siempre que era posible, cantándole a Sofía durante las pesadillas y curando la rodilla lastimada de Diego. «Carla», dijo Eduardo tratando de controlar la ira, «está despedida inmediatamente. Quiero que salga de mi casa ahora». «Señor Eduardo, ¿puedo explicar?», comenzó Carla. «No hay explicación para lo que vi en esas grabaciones», interrumpió Eduardo. «Si no sale inmediatamente, voy a llamar a la policía por maltrato infantil». Carla salió de la casa 20 minutos después, llevando sus cosas y murmurando amenazas vacías. Eduardo regresó a la cocina y encontró una escena que lo emocionó profundamente. Marcia estaba sentada en la mesa con los 3 hijos, ayudando a Gabriel a dibujar, mientras Diego y Sofía contaban sobre sus días en la escuela. Era la primera vez en 3 años que Eduardo veía a sus hijos realmente relajados y felices en presencia de un adulto. Los niños corrieron a abrazarlo cuando entró a la cocina, ansiosos por mostrarle los dibujos que habían hecho con Marcia. «Papá, mira lo que dibujé», dijo Sofía mostrando un dibujo de la familia. «Esta es la tía Marcia». En el dibujo había 4 figuras tomadas de la mano: Eduardo, Diego, Sofía, Gabriel y una 5ª figura que Sofía había identificado como Marcia. Eduardo sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de que sus hijos veían a Marcia como parte de la familia. «Marcia», dijo Eduardo después de que los niños salieron a jugar, «necesito platicar con usted». Marcia se puso nerviosa, pensando que sería despedida por haberse metido en lo que hacía la niñera. «Señor Eduardo, sé que no era mi función meterme en lo que la niñera hacía, pero usted salvó a mis hijos», interrumpió Eduardo. «Vi todo en las grabaciones de las cámaras de seguridad. Vi cómo esa mujer los trataba y vi cómo usted siempre trató de protegerlos». Marcia se sorprendió. «¿El señor tiene cámaras? Las instalé después de algunos robos en la colonia. Nunca imaginé que servirían para esto». Eduardo hizo una pausa. «Marcia, tengo una propuesta para usted». «¿Qué tipo de propuesta?» «Quiero que sea la niñera oficial de mis hijos. Le ofrezco 10 veces el salario que gana como empleada de limpieza, además de todos los beneficios». Marcia se quedó en shock. «Señor Eduardo, no tengo formación en pedagogía, no tengo diploma». «Usted tiene algo más importante», dijo Eduardo. «Tiene el amor de mis hijos, y viendo las grabaciones me di cuenta de que entiende a mis hijos mejor que cualquier profesional que haya pasado por aquí». En ese momento, los 3 trillizos aparecieron en la puerta de la cocina, habiendo escuchado parte de la conversación. «Tía Marcia, ¿te vas a quedar con nosotros?», preguntó Diego esperanzado. «Para siempre», agregó Sofía. Gabriel solo la miró con los ojos brillando de expectativa. Marcia miró esos 3 rostros esperanzados y después a Eduardo. «Necesito platicar con mi hija primero». «Por supuesto», dijo Eduardo, «pero espero que acepte. Por primera vez en años vi a mis hijos realmente felices». Esa noche, Marcia regresó a casa con la cabeza llena de pensamientos. Ana estaba haciendo tarea en la mesa de la cocina cuando llegó. «¿Cómo estuvo el trabajo hoy, ma?», preguntó Ana, levantando los ojos de los libros. «Ana, necesito platicar contigo sobre algo importante», dijo Marcia, sentándose junto a su hija. Le contó todo lo que había pasado sobre la propuesta de Eduardo y sobre el salario ofrecido. Ana escuchó en silencio, pero Marcia notó una expresión extraña en el rostro de la muchacha. «¿Entonces vas a cuidar a los hijos de un ricachón?», preguntó Ana con un tono que Marcia no pudo identificar. «Ana, este dinero cambiaría nuestra vida. Podrías tomar un curso preuniversitario y vas a pasar más tiempo en su casa que aquí conmigo», interrumpió Ana. Marcia se dio cuenta de la inseguridad de su hija. «Ana, esto no va a cambiar el amor que siento por ti». «Sí va a cambiar, ma. Te vas a encariñar con esos niños ricos y te vas a olvidar de mí». La conversación se puso tensa, con Ana encerrándose en su cuarto y negándose a cenar. Marcia pasó la noche sin dormir, dividida entre la oportunidad de cambiar de vida y el miedo de lastimar a su hija. A la mañana siguiente llamó a Eduardo y aceptó la propuesta, pero pidió algunas condiciones: horario fijo para poder llegar a casa por las noches, descanso los fines de semana para estar con Ana y la posibilidad de llevar a su
tu hija a conocer a los niños. Eduardo aceptó todas las condiciones sin dudar. Marcia me está devolviendo a mis hijos. Cualquier cosa que necesite, estaremos dispuestos a ayudar. La noticia de la decisión de Eduardo llegó rápidamente a oídos de Victoria Montañas, su hermana psicóloga exitosa. Victoria, de 40 años, siempre había desaprobado las decisiones del hermano menor, y esta fue la gota que derramó el vaso. Eduardo, te has vuelto completamente loco, le dijo Victoria por teléfono. ¿Contratar a una empleada de limpieza sin formación para educar a tus hijos? ¿Qué pensaría Esperanza de esto? No metas a Esperanza en este asunto, respondió Eduardo fríamente. Es precisamente sobre Esperanza de lo que estoy hablando. Ella quería lo mejor para esos niños. Educación de calidad, maestros calificados, no una empleada cualquiera. Marcia no es una empleada cualquiera. Logró en semanas lo que ningún profesional consiguió en años. Victoria no se convenció. Eduardo, estás confundiendo gratitud con amor. Esta mujer salvó a los niños de una niñera incompetente y ahora crees que es la solución para todo. La conversación terminó mal, con Eduardo colgando el teléfono. Pero Victoria no estaba dispuesta a rendirse. Creía genuinamente que su hermano estaba tomando una pésima decisión y decidió intervenir. Victoria contrató a un investigador privado para descubrir todo sobre el pasado de Marcia. También comenzó a esparcir rumores entre los amigos adinerados de Eduardo sobre su decisión inadecuada. Sabían que Eduardo contrató a una empleada de limpieza para cuidar a sus hijos, comentaba Victoria en las cenas sociales. El pobre hombre nunca se recuperó de la muerte de Esperanza. Claramente está teniendo un colapso nervioso. Los rumores se extendieron rápidamente por los círculos sociales de la élite. Colegas de Eduardo comenzaron a cuestionarlo sobre su estabilidad emocional. Algunos clientes importantes expresaron preocupación sobre hacer negocios con alguien que estaba tomando decisiones irracionales. Mientras tanto, Marcia comenzó oficialmente su trabajo como niñera de los trillizos. La transición fue más difícil de lo que esperaba. Los niños, acostumbrados al conflicto y tensión, tardaron algunas semanas en adaptarse a una rutina estable y amorosa. Diego, que siempre había sido el líder rebelde del grupo, puso a prueba los límites de Marcia en las primeras semanas. Rompió intencionalmente un florero en la sala para ver si le gritaría como las otras niñeras. Marcia simplemente suspiró, tomó una escoba y comenzó a limpiar. ¿No me vas a castigar?, preguntó Diego confundido. ¿Por qué haría eso?, respondió Marcia continuando barriendo los pedazos. Los accidentes pasan. No fue accidente, admitió Diego. Lo rompí a propósito. Marcia dejó de barrer y lo miró. ¿Por qué hiciste eso? Diego bajó la cabeza. Porque te vas a ir de todos modos, igual que todas las otras. Entonces, es mejor que te vayas pronto. Marcia se agachó a la altura del niño. Diego, mírame. Yo no me voy a ir. Lo prometo. Todas dicen eso, murmuró Diego. Pero yo soy diferente, dijo Marcia suavemente. ¿Sabes por qué? Porque yo elegí quedarme aquí. Las otras niñeras venían a trabajar, pero yo vine porque los amo a ustedes tres. Sofía, que había escuchado la conversación escondida detrás del sillón, salió de su escondite. ¿De verdad nos amas? Los amo mucho, pequeña. Gabriel se acercó tímidamente y susurró. Nadie nunca dijo que nos amaba después de que mami se fue. Marcia sintió el corazón apretarse. Abrió los brazos y los tres niños corrieron a abrazarla. Fue el primer abrazo grupal que daban a alguien desde la muerte de Esperanza. A partir de ese momento, la dinámica de la casa comenzó a cambiar. Marcia estableció una rutina suave pero consistente. Desayuno a las 8, con pláticas sobre los sueños de la noche anterior, actividades lúdicas por la mañana como dibujo, plastilina o juegos educativos, almuerzo a las 12:30, siempre con al menos un platillo que a cada niño le gustara, descanso después del almuerzo, no siempre durmiendo pero momento de calma, actividades al aire libre por la tarde cuando el clima lo permitía, cena a las 6, seguida de baño e historia antes de dormir. Los cambios no pasaron desapercibidos para Eduardo. Comenzó a llegar a casa más temprano, intrigado por los sonidos de risas que venían de la sala. Un jueves llegó especialmente temprano para buscar algunos documentos y decidió observar antes de anunciarse. Entrando silenciosamente por la puerta trasera, Eduardo escuchó voces viniendo de la sala principal. Se acercó despacio y vio, a través de la puerta entreabierta, una escena que lo dejó paralizado de emoción. Marcia estaba sentada en la alfombra de la sala, rodeada por sus tres hijos. Estaban jugando con
con plastilina colorida y cada niño estaba creando sus propios personajes. Diego estaba concentrado haciendo un muñequito que dijo era un superhéroe. Sofía hacía una familia completa de plastilina con papá, mamá y 3 hijos. Gabriel, el más tímido, estaba creando diversos animales. Ahora vamos a inventar una historia con todos estos personajes, dijo Marcia acomodando las creaciones en el centro de la alfombra. Mi superhéroe protege a la familia de Sofía, dijo Diego colocando su muñequito cerca de las figuras de su hermana. Sofía sonrió. Los animalitos de Gabriel pueden ser nuestras mascotas. Gabriel, que raramente hablaba espontáneamente, dijo con voz clara: el elefante es el papá de los animales y cuida a todos, igual que papá nos cuida a nosotros. Eduardo sintió lágrimas en los ojos. Era la primera vez en 3 años que escuchaba a Gabriel hablar espontáneamente sobre él de forma positiva. Y más impresionante aún, los niños estaban cooperando, compartiendo, creando juntos en lugar de peleando. Tía Marcia, dijo Sofía, cuéntanos esa historia de la princesa que cuidaba a 3 dragoncitos. Ah, ¿les gusta esa historia? Y Marcia comenzó. Había una vez una princesa que vivía en un castillo con 3 pequeños dragones. Eduardo escuchó a Marcia contar una historia inventada sobre una princesa valiente que enseñó a 3 dragones asustados a ser valientes y bondadosos. Era obvio que la historia era una metáfora para su situación y los niños la escuchaban fascinados. Cuando la historia terminó, Diego preguntó: Tía Marcia, ¿crees que el rey de los dragones va a regresar al castillo? Creo que nunca se fue de ahí, respondió Marcia sabiamente. A veces, los reyes se ocupan mucho en sus oficinas y se olvidan de visitar la parte divertida del castillo. Gabriel miró hacia la puerta donde Eduardo estaba escondido. Papá, ¿puedes entrar? Sabemos que estás ahí. Eduardo se sonrojó, habiendo sido descubierto. Entró a la sala y los 3 niños corrieron a abrazarlo, algo que no pasaba desde hacía meses. Papá, mira lo que hicimos, dijo Sofía, mostrando los muñecos de plastilina. El de Marcia es un hada madrina. Eduardo examinó las creaciones de sus hijos y después miró a Marcia. Disculpa por haber estado escuchando a escondidas. No se disculpe, sonrió Marcia. Los niños se ponen felices cuando usted llega temprano. Papá, ¿puedes jugar con nosotros?, preguntó Diego esperanzado. Eduardo miró el reloj. Tenía 2 juntas importantes esa tarde, pero viendo las caritas esperanzadas de sus hijos, tomó una decisión. Claro que puedo. ¿Qué tal si me enseñan a hacer estos muñecos? Durante la hora siguiente, Eduardo jugó con sus hijos por primera vez en años. Marcia discretamente se alejó para dar espacio a la familia, pero los niños insistieron en que se quedara. Tía Marcia es parte del juego, dijo Sofía. Ella es nuestra hada madrina. Eduardo observó cómo Marcia interactuaba naturalmente con los niños, cómo lograba incluir a todos en la actividad sin forzar nada, cómo sabía exactamente cuándo intervenir y cuándo dejarlos resolver solos. Era un talento natural que ninguna formación académica podría enseñar. Cuando finalmente tuvo que irse a sus juntas, Eduardo se sintió culpable por dejar ese ambiente de paz y alegría. Se detuvo y miró hacia atrás. Marcia estaba ayudando a los niños a guardar la plastilina canturrando bajito. Era la imagen de una madre cuidando a sus hijos. Y Eduardo se dio cuenta de que hacía mucho tiempo no veía esa escena en su casa. Esa noche, Eduardo llegó a casa a la hora de la cena por primera vez en meses. Los niños se pusieron eufóricos con la sorpresa. «Papá, ¿vas a cenar con nosotros?», gritó Sofía corriendo a abrazarlo. Durante la cena, Eduardo escuchó historias sobre el Día de los Niños, sobre los juegos, sobre lo que aprendieron. Diego contó sobre un libro que estaba leyendo con ayuda de Marcia. Sofía mostró los dibujos que había hecho. Gabriel, sorprendentemente, habló sobre un pajarito que vio en el jardín. «Los niños están mucho más comunicativos», comentó Eduardo con Marcia después de que los trillizos se fueron a bañar. «Solo necesitaban a alguien que los escuchara», respondió Marcia. «Los niños tienen mucho que decir cuando se sienten seguros». Eduardo asintió, pero no pudo evitar preguntar: «Marcia, ¿cómo logró esto?». Decenas de profesionales intentaron y no consiguieron ni que se portaran bien. Marcia pensó por un momento. «Creo que es porque no traté de cambiarlos, señor Eduardo. Solo traté de entenderlos. No son niños malos, son niños tristes. Y la tristeza se cura con amor, no con castigos». Esa conversación se quedó en la mente de Eduardo por días. Comenzó a observar más atentamente cómo Marcia manejaba las situaciones difíciles. Cuando Diego hacía berrinche, ella no gritaba
gritaba ni castigaba. Se agachaba a su altura y le preguntaba qué estaba sintiendo. Cuando Sofía lloraba, Marcia no le decía que dejara de llorar, sino que preguntaba por qué estaba triste. Cuando Gabriel se aislaba, ella no forzaba la interacción, pero se quedaba cerca disponible por si él quería platicar. Los resultados eran visibles. Los berrinches disminuyeron drásticamente. Las pesadillas de Sofía se volvieron raras. Gabriel comenzó a hablar espontáneamente, no solo cuando le preguntaban algo, y por primera vez desde la muerte de Esperanza, la casa estaba llena de sonidos de alegría, pero no todo era perfecto. Ana, la hija de Marcia, estaba teniendo dificultades para aceptar la nueva situación. Cuando Marcia llegaba a casa por las noches, Ana siempre estaba callada y distante. ¿Cómo estuvo tu día, mija?, preguntaba Marcia todas las noches. Normal, respondía Ana secamente, evitando conversación. La situación empeoró cuando algunos compañeros de escuela de Ana descubrieron que su madre trabajaba para una familia rica. Los comentarios maliciosos comenzaron inmediatamente. ¿Tu mamá se volvió niñera de niños ricos?, preguntó Fernanda, una compañera envidiosa. Debe estar ganando bien para aguantar niños mimados. Apuesto a que está echándole el ojo al papá de los niños, agregó Juliana, otra compañera. Esas empleadas siempre tratan de aprovecharse de los patrones viudos. Ana llegó a casa ese día muy enojada. Cuando Marcia trató de platicar con ella, la muchacha explotó. Todo el mundo en la escuela está diciendo que te estás aprovechando de un hombre rico, gritó Ana. Dicen que te quieres casar con él por dinero. Marcia se quedó impactada. Ana, eso no es verdad. Trabajo honestamente cuidando a 3 niños que necesitan cuidado. Pero los quieres más que a mí, acusó Ana con lágrimas en los ojos. Pasas todo el día con ellos, juegas con ellos, los cuidas. Cuando llegas a casa, estás muy cansada para mí. La acusación de su hija le pegó a Marcia de lleno. Era cierto que llegaba a casa cansada después de un día completo cuidando a los trillizos. Era cierto que a veces no tenía energía para darle a Ana la atención que merecía. Ana, mi amor, tú eres mi hija. Nada ni nadie va a cambiar eso. Entonces, ¿por qué los elegiste a ellos?, sollozó Ana. ¿Por qué no conseguiste un trabajo normal, lejos de niños ricos? Marcia abrazó a su hija, sintiendo el peso de la doble responsabilidad. Necesitaba cuidar a los trillizos traumatizados, pero también no podía descuidar a su propia hija insegura. Paralelamente, la presión social sobre Eduardo estaba aumentando. Victoria había logrado sembrar dudas en la mente de varios colegas de trabajo. Durante una junta de negocios, un cliente importante hizo un comentario que incomodó a Eduardo. Eduardo, escuché que contrataste a una empleada doméstica para cuidar a tus hijos, dijo Roberto Almeida, un inversionista influyente. ¿Es cierto? Contraté a una cuidadora muy competente, respondió Eduardo cuidadosamente. Pero sin formación académica, ¿verdad?, insistió Roberto. Eduardo, como tus socios, nos preocupan tus decisiones. Primero te aislaste después de la muerte de tu esposa. Ahora estás tomando decisiones cuestionables respecto a tus hijos. La junta continuó tensa, con Eduardo dándose cuenta de que su reputación profesional estaba siendo cuestionada por sus decisiones personales. Victoria había logrado sembrar la semilla de la duda en personas influyentes. Esa semana, Eduardo decidió llevar a Marcia y a los niños a un evento de caridad en un club exclusivo. Era una forma de mostrar públicamente que tenía confianza en su decisión y de presentar a Marcia a su círculo social. El evento fue un desastre social. Desde el momento que llegaron, Eduardo notó las miradas de juicio y los comentarios susurrados. Las otras madres de la élite miraban a Marcia de arriba a abajo, claramente evaluando su ropa sencilla y origen humilde. Eduardo, ¿esta es tu nueva empleada?, preguntó Patricia Méndez, una socialité conocida por su lengua filosa. Esta es Marcia, quien cuida a mis hijos, respondió Eduardo firmemente. Patricia sonrió falsamente. Qué interesante. ¿Y dónde estudiaste pedagogía, querida? Marcia se sintió incómoda, pero respondió honestamente. No tengo formación en pedagogía, señora. Aprendí cuidando a mi propia hija. El comentario causó murmullos entre las mujeres presentes. Patricia intercambió una mirada significativa con las otras madres. Qué práctico, dijo Patricia con sarcasmo mal disimulado. Eduardo, siempre has sido tan innovador en tus decisiones. Durante el evento, Marcia se dio cuenta de que estaba siendo observada y juzgada por todos. Los niños, sensibles al ambiente hostil, se quedaron más
más pegados a ella de lo normal. Diego hasta preguntó bajito por qué la gente los miraba feo. La situación empeoró cuando Sofía derramó jugo en su ropa durante la merienda. Varias madres comentaron lo suficientemente fuerte para que Marcia oyera sobre falta de supervisión adecuada y niños mal educados. Marcia se sintió humillada y comenzó a cuestionar si su presencia en la vida de los Montañas era realmente positiva. Tal vez Victoria tenía razón. Tal vez ella no era la persona adecuada para educar niños de élite. El golpe final vino cuando Ana fue confrontada en la escuela el lunes siguiente. Fotos del evento de caridad habían sido publicadas en redes sociales y algunos padres reconocieron a Marcia. «Mira nomás, la mamá de Ana está saliendo con el patrón rico», gritó un muchacho en el recreo. «Hija de empleada que se las da de importante». Ana llegó a casa llorando y furiosa. «Ma, ya no aguanto más. Todo el mundo en la escuela está hablando de ti y ese hombre rico». «Ana, no existe nada entre el señor Eduardo y yo», dijo Marcia cansada. «Pero todo el mundo cree que sí, y yo soy la hija de la empleada que se quiere casar con el patrón», sollozó Ana. Marcia sintió que su vida se estaba desmoronando. Por un lado, había encontrado un trabajo que amaba, cuidando a 3 niños que se habían robado su corazón. Por el otro, su propia hija estaba sufriendo por sus decisiones. La crisis llegó al punto crítico cuando Gabriel se enfermó. Comenzó con una tos simple, pero rápidamente evolucionó a fiebre alta y dificultad para respirar. Eduardo lo llevó corriendo al hospital, donde le diagnosticaron neumonía. Durante los 3 días que Gabriel estuvo internado, Marcia prácticamente no se separó de él. Dormía en la silla junto a la cama, ayudaba a las enfermeras con los procedimientos y era la única persona que lograba calmar al niño cuando se agitaba. Eduardo observaba la dedicación de Marcia y se sentía a la vez agradecido y culpable. Agradecido por tener a alguien que amaba a sus hijos tanto como ella los amaba. Culpable por darse cuenta de que él mismo se sentía perdido e inútil ante la enfermedad de su hijo. «Tía Marcia, ¿no te vas a ir?», preguntaba Gabriel cada vez que despertaba. «No me voy, pequeño». «Estoy aquí», respondía Marcia tomando su mano. Diego y Sofía fueron a visitar a su hermano al hospital todos los días. Se quedaban pegados a Marcia, claramente asustados por la posibilidad de perder a alguien más que amaban. «Tía Marcia, ¿Gabriel se va a poner bien?», preguntó Sofía con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, pequeña. Los doctores son muy buenos y Gabriel es fuerte». Durante esos días difíciles, Eduardo vio un lado de Marcia que lo impresionó aún más. No solo cuidaba a Gabriel en el hospital, sino que también lograba tranquilizar a Diego y Sofía, mantener funcionando la rutina de la casa y aún encontrar tiempo para llamar a Ana todas las noches. El tercer día, cuando Gabriel finalmente mostró señales de mejoría, tomó la mano de Marcia y dijo: «Tía Marcia, eres igual que mami. Nos cuidas cuando estamos enfermos». Marcia sintió lágrimas en los ojos. «Tu mami te amaba mucho, Gabriel, y yo también los amo». Eduardo, que estaba presente en ese momento, se emocionó profundamente. Era la primera vez que Gabriel comparaba a alguien con su madre fallecida, y el hecho de que hubiera hecho esa comparación con Marcia mostraba cuánto significaba para él. Cuando Gabriel recibió el alta del hospital, toda la dinámica familiar había cambiado. Los niños estaban aún más apegados a Marcia y Eduardo se había dado cuenta de lo esencial que era para el bienestar emocional de sus hijos. Pero Victoria no se dio por vencida en sus planes para alejar a Marcia de la familia. Viendo que los métodos sociales no estaban funcionando, decidió recurrir a un enfoque más drástico. Victoria contrató a alguien para plantar objetos valiosos de la casa en la bolsa de Marcia. El plan era simple: hacer parecer que Marcia estaba robando a la familia para destruir su reputación y forzar a Eduardo a despedirla. La trampa fue descubierta por casualidad. Juan, el portero, vio a un hombre extraño rondando la casa durante el horario de trabajo de Marcia. Sospechoso, anotó las placas del auto e investigó por su cuenta. El hombre era un investigador privado contratado por Victoria. Juan, que había desarrollado cariño por Marcia durante los meses, decidió contarle todo a Eduardo. «Señor Eduardo, necesito platicar con usted sobre algo importante», dijo Juan, buscando a Eduardo en su oficina. Su hermana contrató a alguien para investigar a Marcia. Eduardo se enfureció al enterarse de los planes de Victoria. Confrontó a su hermana ese mismo día. «Victoria, ¿cómo puedes hacer esto?», gritó Eduardo por teléfono. «Marcia salvó a mis hijos
hijos y tú estás tratando de destruirla. Estoy tratando de salvarte a ti y a esos niños, replicó Victoria. Estás ciego, Eduardo. Esa mujer te está manipulando a ti y a los niños. La única persona que está siendo manipuladora aquí eres tú, dijo Eduardo fríamente. Y si descubro que lastimaste a Marcia o a mis hijos de alguna forma, ya no serás mi hermana. Victoria se quedó impactada por la dureza de su hermano, pero no estaba dispuesta a rendirse. Decidió ir por el todo o nada, falsificar evidencia de que Marcia estaba robando objetos de la casa. El plan se puso en marcha la semana siguiente. Victoria consiguió una copia de la llave de la casa a través de un cerrajero que había trabajado para la familia años antes. Entró a la casa durante un fin de semana cuando nadie estaba y plantó algunas joyas de la difunta Esperanza en la bolsa que Marcia siempre dejaba en el armario de la cocina. El lunes siguiente, Victoria llamó a Eduardo fingiendo preocupación. Eduardo, recibí una llamada anónima diciendo que una de tus empleadas está robando objetos de la casa. Creo que deberías verificar. Eduardo inicialmente no le creyó, pero la insistencia de Victoria lo hizo decidir investigar. Revisó discretamente los objetos de valor de la casa y descubrió que algunas joyas de Esperanza realmente faltaban. Con el corazón apretado, Eduardo decidió revisar las cámaras de seguridad, pero las grabaciones de esa semana estaban dañadas, algo que Victoria había arreglado a través de un técnico corrupto. Sin las grabaciones y con las joyas desaparecidas, Eduardo se encontró en una situación terrible. No quería creer que Marcia lo había robado, pero las evidencias parecían obvias. El martes por la mañana, Eduardo decidió confrontar a Marcia. Pidió hablar con ella en la oficina después de que los niños se fueran a la escuela. Marcia, necesito preguntarle algo y quiero que sea honesta conmigo, dijo Eduardo con voz tensa. Claro, señor Eduardo, ¿qué pasó?, preguntó Marcia, notando la extrañeza en su tono. Algunas joyas de Esperanza desaparecieron de la casa. ¿Sabe algo sobre esto? Marcia se quedó impactada. ¿Cómo que desaparecieron? Yo nunca toco las cosas personales de la familia. Eduardo suspiró profundamente. Marcia, voy a ser directo. Necesito revisar su bolsa. La acusación le pegó a Marcia como un golpe en el estómago. Después de meses cuidando a esos niños como si fueran suyos, después de todo el cariño y dedicación, Eduardo la estaba acusando de robo. Señor Eduardo, si usted cree que soy capaz de robar, puede revisar mi bolsa, mis cosas, mi casa entera, dijo Marcia con voz temblorosa. Pero sepa que esto me está partiendo el corazón. Eduardo revisó la bolsa de Marcia y encontró las joyas de Esperanza escondidas en el fondo, envueltas en un pañuelo. Se sintió devastado. Marcia, ¿por qué?, preguntó Eduardo con voz quebrada. Marcia miró las joyas con total incomprensión. Señor Eduardo, juro por la vida de mi hija que no sé cómo eso llegó a mi bolsa. ¿Alguien puso esto ahí? ¿Quién haría eso? ¿Y por qué? No sé, pero yo no soy ladrona, dijo Marcia, comenzando a llorar. Señor Eduardo, usted me conoce, sabe de mi carácter. ¿Cómo puedo probar mi inocencia? Eduardo quería creerle, pero las evidencias eran irrefutables. Las joyas estaban en su bolsa y no podía imaginar quién más tendría motivo para incriminarla. La conversación fue interrumpida por la llegada de los niños de la escuela. Diego, Sofía y Gabriel entraron corriendo a la casa buscando a Marcia como hacían todos los días. «¡Tía Marcia!», gritaron los tres a coro, corriendo a abrazarla, pero se dieron cuenta inmediatamente de que algo estaba mal. Marcia estaba llorando y Eduardo parecía furioso. «¿Qué pasó?», preguntó Diego, siempre el más directo. Eduardo no sabía qué decir. ¿Cómo explicarle a tres niños de 6 años que la persona que más amaban en el mundo estaba siendo acusada de robo? «Papá, ¿por qué está llorando la tía Marcia?», preguntó Sofía, abrazando a Marcia protectoramente. Gabriel, que raramente hablaba en momentos de tensión, sorprendió a todos. «La tía Marcia no hizo nada malo. Ella es buena». Diego miró a su padre con desafío. «Si hiciste llorar a la tía Marcia, ya no te queremos». La reacción de los niños hizo que Eduardo se diera cuenta de la dimensión de lo que estaba pasando. Si despedía a Marcia, no solo estaría destruyendo su vida, sino también el bienestar emocional de sus hijos. «Niños, vayan a su cuarto. Necesito hablar con Marcia», dijo Eduardo. «No, la tía Marcia se queda con nosotros», gritó Sofía, abrazando a Marcia aún más fuerte. Diego se posicionó frente a Marcia como un pequeño guardaespaldas. «No puedes correr a la tía Marcia». Gabriel, con los ojos llenos de lágrimas, susurró. «No dejes que la tía Marcia
Marcia se vaya igual que se fue mami. La comparación con la muerte de Esperanza golpeó a Eduardo profundamente. Para los niños, perder a Marcia sería como perder a su madre otra vez. En ese momento, el teléfono de Eduardo sonó. Era Victoria. Eduardo, supe que descubriste el robo. Espero que hayas tomado las medidas necesarias. Algo en la voz satisfecha de Victoria despertó sospechas en Eduardo. ¿Cómo supiste que descubrí algo? Victoria dudó por un segundo. Bueno, dijiste que ibas a investigar. No te dije cuándo iba a investigar ni qué descubrí, dijo Eduardo lentamente. Del otro lado de la línea, Victoria se dio cuenta de que se había delatado. Eduardo, estás interpretando mal. Victoria, dijo Eduardo con voz peligrosamente calmada. ¿Qué hiciste? La confrontación con Victoria reveló toda la trampa. Presionada por su hermano y con miedo de las consecuencias legales, Victoria confesó que había plantado las joyas en la bolsa de Marcia. Lo hice por ti, lloró Victoria. Esa mujer está destruyendo a nuestra familia. No pertenece a nuestro mundo. Eduardo se quedó sin palabras. Su propia hermana había conspirado contra una mujer inocente que solo había traído amor y paz a su casa. Victoria, lastimaste a una persona buena y casi destruyes la felicidad de mis hijos. No quiero volver a hablar contigo. Eduardo colgó el teléfono y regresó a la sala donde Marcia aún estaba rodeada por los trillizos. Se acercó lentamente. Marcia, necesito pedirle perdón, dijo Eduardo con voz entrecortada. Mi hermana plantó las joyas en su bolsa. Usted es inocente. Marcia se sintió aliviada, pero también lastimada. Señor Eduardo, ¿cómo pudo creer que yo haría eso después de todo lo que hemos pasado juntos? Estaba confundido. Las evidencias parecían claras. No hay disculpa para lo que hice. Solo puedo pedir perdón y esperar que me dé otra oportunidad de confiar en usted. Los niños no entendieron completamente lo que había pasado, pero se dieron cuenta de que Marcia había sido injustamente acusada y ahora estaba siendo exonerada. ¿Papá fue injusto con la tía Marcia?, preguntó Diego. Sí, hijo, papá cometió un error muy grave. Sofía miró a Marcia con preocupación. Tía Marcia, ¿te vas a ir por lo que hizo papá? Marcia miró esos tres rostros preocupados y después a Eduardo. A pesar del dolor, sabía que los niños la necesitaban y en el fondo entendía que Eduardo había sido manipulado por alguien en quien confiaba. No me voy, dijo Marcia finalmente, pero necesitamos platicar sobre la confianza, señor Eduardo. En los días siguientes, Eduardo tuvo que trabajar duro para recuperar la confianza de Marcia. Le aumentó el salario, le dio más autonomía con los niños y, más importante, comenzó a demostrar que realmente confiaba en su criterio. La situación con Victoria se mantuvo tensa por semanas. Eduardo se negaba a hablar con su hermana a pesar de los intentos de ella por disculparse. Victoria se dio cuenta de que había ido demasiado lejos y que sus acciones casi destruyen la familia de su hermano. Paralelamente, Ana estaba pasando por sus propios descubrimientos. Viendo cuánto había sufrido su madre con la falsa acusación, Ana se dio cuenta de lo valorada que era Marcia por la familia Montañas. Más importante aún, vio cómo los trillizos defendieron a su madre, mostrando el amor genuino que existía entre ellos. Ma, dijo Ana una noche, ¿puedo conocer a los niños que cuidas? Marcia se sorprendió por la petición. ¿Estás segura, mija? Sí. Si son importantes para ti, quiero conocerlos. El primer encuentro entre Ana y los trillizos fue cuidadosamente planeado. Marcia llevó a Ana a la casa de los Montañas una tarde de sábado, cuando Eduardo también estaba presente. Diego, Sofía y Gabriel se pusieron tímidos inicialmente al conocer a Ana. Sabían que era hija de Marcia, pero no sabían cómo comportarse con una muchacha mayor. Ustedes son los famosos trillizos, dijo Ana tratando de romper el hielo. Mi mamá habla de ustedes todos los días. Tu mamá es la mejor cuidadora del mundo, dijo Sofía con sinceridad. Nos canta cuando tenemos pesadillas. Diego estudió a Ana cuidadosamente. No te caemos bien, ¿verdad? Ana se sorprendió por la percepción del niño. ¿Por qué crees eso? Porque siempre que la tía Marcia habla de ti, se pone triste y nunca habías venido aquí antes. Ana se dio cuenta de que había sido injusta. Sus propias inseguridades la habían cegado al hecho de que los niños eran inocentes en toda esa situación. Tienen razón. Estaba celosa porque pensé que me iban a quitar a mi mamá, admitió Ana honestamente. Gabriel se acercó a ella tímidamente. Pero nosotros no queremos quitar a tu mamá, solo queremos que se quede aquí también. Sofía asintió vigorosamente. Es como tener dos casas. La tía Marcia puede ser tu mamá en tu casa
y nuestra tía Marcia aquí. La simplicidad de los niños tocó profundamente a Ana. Había creado un problema donde no existía uno. Los niños no querían reemplazarla en el corazón de Marcia. Querían incluirla en la familia que habían formado. ¿Quieren enseñarme a jugar con plastilina?, preguntó Ana, rindiéndose al encanto de los trillizos. Durante las horas siguientes, Ana jugó con Diego, Sofía y Gabriel por primera vez. Ayudó a Sofía a hacer una muñeca de plastilina, le enseñó a Diego algunas palabras en inglés que estaba aprendiendo en la escuela y escuchó pacientemente mientras Gabriel contaba sus historias inventadas sobre animales. Eduardo observó todo desde lejos, impresionado por cómo Ana se adaptó rápidamente a los niños. Tenía un don natural con ellos, tal vez heredado de su madre. Ana parece llevarse bien con los niños, comentó Eduardo con Marcia mientras preparaban una merienda. Siempre fue buena con niños pequeños, respondió Marcia. Solo estaba insegura sobre nuestra situación aquí. ¿Y ahora? Marcia sonrió, viendo a los 4 jóvenes jugando juntos. Creo que entendió que el amor no disminuye cuando se comparte, solo se multiplica. Esa tarde marcó el inicio de una nueva dinámica familiar. Ana comenzó a visitar a los Montañas regularmente, primero solo los fines de semana, después también algunas tardes entre semana. Los trillizos se encariñaron rápidamente con la muchacha mayor. A Diego le gustaba platicar con Ana sobre libros y películas. Sofía veía a Ana como la hermana mayor que siempre había querido tener. Gabriel, que aún era tímido con la mayoría de las personas, se abrió completamente con Ana, contándole sus pensamientos y sentimientos más profundos. Para Ana, cuidar a los trillizos se volvió una fuente de alegría y propósito. Comenzó a ayudar con sus tareas, los llevaba a jugar al parque cercano e incluso se quedaba a dormir algunas veces cuando Marcia necesitaba trabajar hasta más tarde. Eduardo observaba esta evolución con creciente admiración por Marcia y su hija. Ana había heredado de su madre la capacidad natural de cuidar y amar a los niños. No solo había aceptado a los trillizos, sino que los había abrazado como familia verdadera. Durante este periodo, Eduardo también pasó por una transformación personal. Viendo cómo Marcia había transformado a sus hijos, comenzó a cuestionar sus propios patrones de paternidad. Se dio cuenta de que había usado el trabajo como escape del dolor por la pérdida de esperanza, descuidando las necesidades emocionales de sus hijos. Inspirado por el ejemplo de Marcia, Eduardo comenzó a participar más activamente en la vida de los niños. Empezó a cenar en casa todas las noches, a leer cuentos antes de dormir, a jugar los fines de semana y, más importante, a platicar realmente con sus hijos sobre sus sentimientos. «Papá», preguntó Diego una noche durante la cena, «¿por qué dejaste de jugar con nosotros después de que murió mami?». La pregunta directa de su hijo tomó a Eduardo desprevenido. Miró alrededor de la mesa, Diego esperando una respuesta honesta, Sofía y Gabriel prestando atención, Marcia y Ana observando discretamente. «Hijo, cuando murió mami me puse muy triste, tan triste que no sabía cómo manejar mi dolor y cuidarlos al mismo tiempo. Entonces me escondí en el trabajo. Pero nosotros también estábamos tristes», dijo Sofía bajito. «Y nosotros no teníamos dónde escondernos». Eduardo sintió un nudo en la garganta. «Tienen razón. Papá se equivocó mucho. Debería haber cuidado de ustedes cuando estaban tristes en lugar de esconderme». Gabriel, que había estado escuchando atentamente, dijo: «Pero ahora estás cuidando de nosotros otra vez, igual que mami cuidaba. Y la tía Marcia ayudó», agregó Diego. «Ella te enseñó a ser papá otra vez». Eduardo miró a Marcia, que estaba emocionada con la conversación. Era cierto, ella no solo había cuidado a sus hijos, sino que le había enseñado cómo ser padre nuevamente. Esa noche, después de que los niños durmieron, Eduardo y Marcia tuvieron una conversación que cambiaría todo entre ellos. «Marcia, ¿puedo hacerte una pregunta personal?», dijo Eduardo mientras organizaban los juguetes en la sala. «Claro. ¿Has pensado en volverte a casar?». Marcia dejó lo que estaba haciendo. «¿Por qué me preguntas eso?». Eduardo dudó. Durante los últimos meses había desarrollado sentimientos por Marcia que iban mucho más allá de la gratitud profesional. Se había enamorado de la mujer que había traído vida de vuelta a su casa, que había enseñado a sus hijos a sonreír otra vez, que lo había ayudado a convertirse en mejor padre. «Porque me enamoré de ti», dijo Eduardo simplemente. Marcia se quedó en silencio por un largo momento. Ella también había desarrollado sentimientos por Eduardo, pero luchaba contra ellos por creer que pertenecían
a mundos diferentes. Señor Eduardo. Eduardo, la corrigió suavemente. Solo Eduardo. Eduardo, somos de mundos muy diferentes. Tú eres un empresario exitoso. Yo soy una empleada de limpieza que se volvió niñera. La gente va a decir que me estoy aprovechando de ti. ¿Te importa lo que diga la gente? Marcia pensó en Ana, en las humillaciones en la escuela, en los comentarios maliciosos en el club. No por mí, sino por Ana y por los niños. Ellos no merecen ser juzgados por nuestra causa. Eduardo se acercó a ella. Marcia, en los últimos meses me devolviste a mis hijos y me enseñaste a amar otra vez. No me importa el dinero, el estatus social o los comentarios de otras personas. Solo me importas tú, Ana y mis hijos. Pero ¿y si no funciona? ¿Y si las diferencias entre nosotros son demasiado grandes? ¿Y si funciona? Replicó Eduardo. ¿Y si formamos la familia que todos nosotros necesitamos? Marcia miró alrededor de la sala donde había pasado tantas tardes felices con los niños. Pensó en cómo Ana se había integrado a la familia, cómo los trillizos habían florecido con amor y estabilidad, cómo Eduardo se había transformado de un workahólico distante en un padre cariñoso. Necesito tiempo para pensar, dijo Marcia finalmente. Tengo todo el tiempo del mundo, respondió Eduardo. En las semanas siguientes, la vida continuó su nueva rutina, pero había una tensión subyacente entre Eduardo y Marcia. Eran cuidadosos de no dejar que sus emociones interfirieran en el cuidado de los niños, pero ambos estaban procesando la posibilidad de una relación romántica. Ana fue la primera en notar el cambio. «Ma, ¿te gusta el señor Eduardo?», preguntó una noche cuando estaban solas. Marcia se sorprendió por la percepción de su hija. «¿Por qué me preguntas eso?». «Porque se quedan viendo cuando creen que nadie los está viendo y él sonríe diferente cuando estás cerca». Marcia suspiró. «¿Y qué opinas de eso?». Ana pensó cuidadosamente antes de responder. «Creo que es un buen hombre que te ama a ti y a los niños, y creo que te mereces ser feliz». La aprobación de Ana significó mucho para Marcia, pero aún había otros asuntos que resolver. El principal era Victoria, quien después de semanas de silencio, finalmente buscó a Eduardo para disculparse. «Eduardo, sé que cometí errores graves», dijo Victoria cuando finalmente consiguió una junta con su hermano. «Pero hice todo porque los amo a ti y a los niños. El amor no justifica casi destruir la vida de una persona inocente», respondió Eduardo fríamente. «Tienes razón, Marcia es una buena persona y yo estaba equivocada sobre ella». Victoria se detuvo un momento. «¿Puedo conocerla apropiadamente? ¿Hacer las paces?». Eduardo consideró la petición. A pesar de todo, Victoria era su única hermana y no quería cortar completamente los lazos familiares. «Voy a platicar con Marcia, pero si haces cualquier cosa para lastimarla otra vez, será el fin entre nosotros». El encuentro entre Victoria y Marcia fue organizado cuidadosamente. Eduardo estaba presente, así como los niños, para garantizar que todo saliera bien. Victoria llegó a la casa humilde pero nerviosa. Había pasado semanas reflexionando sobre sus prejuicios y comportamiento, especialmente después de empezar terapia por sugerencia de una amiga. «Marcia», dijo Victoria tan pronto como llegó, «vine a pedirte disculpas por lo que hice. No tengo justificación para mis acciones». Marcia la recibió con cortesía, pero mantuvo cierta distancia. «Gracias por venir a disculparte. Sé que mis disculpas no deshacen el mal que causé, pero quiero que sepas que reconozco lo importante que eres para mi familia». Durante la visita, Victoria observó la interacción entre Marcia y los niños, entre Eduardo y sus hijos, entre todos ellos como familia. Vio por primera vez lo que Eduardo había tratado de explicar. Marcia no era una oportunista, sino una mujer que genuinamente amaba y cuidaba a la familia. «Diego, ¿puedo platicar contigo?», preguntó Victoria a su sobrino. Diego, siempre directo, respondió. «¿Eres la tía que fue mala con la tía Marcia?». Victoria se sintió avergonzada. «Sí, fui yo y vine a pedir disculpas». «¿Por qué fuiste mala con ella?». «Ella solo nos cuida, porque tenía miedo de que ustedes ya no me quisieran si la querían a ella». Diego pensó sobre eso. «Pero podemos querer a todos. Querer a la tía Marcia no hizo que quisiéramos menos a papá». La sabiduría simple del niño tocó profundamente a Victoria. Había creado una competencia donde no necesitaba existir una. Antes de irse, Victoria pidió hablar a solas con Marcia. «Marcia, sé que no merezco tu perdón, pero quiero explicarte por qué hice lo que hice». Marcia accedió a escuchar. «Cuando murió Esperanza, Eduardo y los niños quedaron destrozados. Traté de ayudar, pero no pude. Cuando apareciste y lograste curar su dolor, sentí celos de que hubieras
has conseguido lo que yo no pude. Yo no traté de quitarte tu lugar en la familia, dijo Marcia suavemente. Solo traté de cuidar a los niños. Lo sé ahora, y veo que no solo cuidaste a los niños, sino que salvaste a toda la familia. Victoria se detuvo un momento. Eduardo está enamorado de ti y por primera vez en años está verdaderamente feliz. La conversación con Victoria ayudó a Marcia a aclarar sus propios sentimientos. Si hasta la persona que más se oponía a la relación estaba dando su bendición, tal vez realmente había esperanza para ella y Eduardo. La decisión de Marcia llegó de forma inesperada durante una tarde común. Estaba ayudando a Sofía con un dibujo cuando la niña preguntó: «Tía Marcia, ¿te vas a casar con papá?» Marcia se sorprendió. «¿Por qué me preguntas eso, pequeña?» «Porque Ana dijo que te gusta papá y papá te gusta a ti. Y cuando dos personas se gustan, se casan». Diego y Gabriel, que estaban jugando cerca, se acercaron interesados. «Si te casas con papá, ¿vas a ser nuestra mamá de verdad?», preguntó Diego. «Y Ana va a ser nuestra hermana», agregó Gabriel. Marcia miró esos tres rostitos esperanzados y se dio cuenta de que la familia que tanto deseaba darle a Ana ya existía. Solo necesitaban oficializar lo que ya era real en sus corazones. «¿Les gustaría que me casara con su papá?», preguntó Marcia. «Sí», gritaron los tres a coro. «Entonces vamos a ver qué opina él», sonrió Marcia. Esa noche, después de que los niños durmieron, Marcia buscó a Eduardo en su oficina. «Eduardo, ¿puedo platicar contigo?» «Siempre», dijo él, levantando los ojos de los documentos. «Sobre tu propuesta de hace unas semanas», Eduardo dejó completamente de trabajar. «¿Sí? Acepto», dijo Marcia simplemente. Eduardo se quedó en silencio por un momento, como si no creyera lo que había escuchado. «¿Aceptas casarte conmigo?» «Acepto casarme contigo. Acepto formar una familia contigo y los niños. Acepto construir una vida juntos». Eduardo se levantó y la abrazó, girándola en el aire. «Marcia, me haces el hombre más feliz del mundo». La petición de matrimonio oficial llegó una semana después, durante una cena familiar. Eduardo había pedido a Ana que lo ayudara a planear una sorpresa especial. Durante el postre, Eduardo se levantó e hizo un brindis. «Quiero agradecerles a ustedes cuatro por enseñarme el verdadero significado de familia». Luego se arrodilló al lado de Marcia y sacó una cajita del bolsillo. «Marcia Santos, ¿quieres casarte conmigo?» Los niños explotaron en gritos de alegría antes de que Marcia respondiera. Sofía aplaudió. Diego gritó: «¡Dijo que sí!» Y Gabriel corrió a abrazar a los dos. Ana, que estaba grabando todo en el celular, tenía lágrimas en los ojos viendo la felicidad de su madre. «Sí, Eduardo Montañas, acepto casarme contigo», dijo Marcia poniéndose el anillo. Los meses siguientes fueron de preparación para la boda. Eduardo quería una ceremonia grande y lujosa, pero Marcia prefirió algo íntimo y sencillo. «Eduardo, no quiero una boda para impresionar a otras personas. Quiero una ceremonia que celebre a nuestra familia». Decidieron casarse en casa, en el jardín de la mansión que se había convertido en el hogar de todos. La ceremonia sería pequeña, solo para familia y algunos amigos cercanos. Ana ayudó a Marcia a elegir el vestido, algo elegante pero sencillo que reflejara su personalidad. Los trillizos participaron activamente en los preparativos, ayudando a elegir las flores, la música e incluso escribiendo sus propios votos para la nueva familia que estaban formando. Victoria, que se había reconciliado con la familia, se ofreció para organizar la fiesta. Era su forma de redimirse y mostrar que realmente apoyaba la unión. «Marcia», dijo Victoria mientras probaban el pastel de bodas, «quiero que sepas que estoy genuinamente feliz por ustedes. Trajiste vida de vuelta a mi familia». «Gracias, Victoria. Sé que no fue fácil para ti aceptar nuestra situación». «No lo fue, pero la terapia me ayudó a entender que mis prejuicios estaban lastimando a personas que amo». Victoria se detuvo un momento. «¿Me perdonas por las cosas terribles que hice?» Marcia sonrió. «Claro que te perdono. Todos cometemos errores cuando tenemos miedo de perder a personas que amamos». El día de la boda llegó en una tarde soleada de primavera. El jardín estaba decorado con flores sencillas pero elegantes. Había un área pequeña para la ceremonia y mesas para la cena. Los invitados incluían a doña Carmen, Juan el portero, algunos colegas de Eduardo, maestros de los niños, amigas de Ana y Marcia y, por supuesto, Victoria con su familia. Pero los momentos más emotivos fueron protagonizados por los niños. Diego actuó como portaanillos, Sofía esparció pétalos por el sendero y
Gabriel cargó un letrero que él mismo hizo que decía: «Bienvenida a nuestra familia, mamá Marcia». Ana fue la dama de honor de su madre, usando un vestido que ella misma escogió. Durante la ceremonia, tomó las manos de los trillizos, simbolizando la unión de las dos familias. El momento más conmovedor llegó cuando fue hora de los votos. Eduardo habló sobre cómo Marcia había salvado no solo a sus hijos, sino a él mismo. Marcia habló sobre cómo había encontrado una familia más grande de lo que jamás soñó, pero fueron los votos de los niños los que emocionaron a todos. Diego prometió proteger siempre a la nueva familia. Sofía prometió ser la mejor hermana para Ana y la mejor hija para Marcia. Gabriel, superando su timidez, prometió nunca más tener miedo de hablar sobre sus sentimientos. Ana prometió ser la mejor hermana mayor para los trillizos y ayudar a Marcia a cuidar la familia. Cuando finalmente fueron declarados marido y mujer, los 5 niños corrieron a abrazarlos al mismo tiempo, creando un momento de pura alegría y amor. La fiesta continuó hasta tarde, con los niños jugando en el jardín, mientras los adultos conversaban y bailaron. Era exactamente el tipo de celebración que Marcia había soñado, sencilla, llena de amor y enfocada en la familia. Durante la fiesta, Eduardo hizo un último brindis. Hace 3 años pensé que había perdido todo cuando murió Esperanza. Hoy me doy cuenta de que gané aún más de lo que tenía. Gané una esposa maravillosa, una hija increíble y redescubrí la alegría de ser padre. Marcia respondió: hace 2 años era solo una empleada de limpieza luchando por darle una vida mejor a mi hija. Hoy soy esposa, madre de 4 niños maravillosos y parte de una familia que me ama por lo que soy. Ana también quiso hablar. Gracias por enseñarme que la familia no es solo sangre, es amor. Los amo a todos. Diego, siempre el vocero de los trillizos, dijo: gracias por enseñarnos que podemos ser felices otra vez después de estar tristes. La noche terminó con todos ayudando a limpiar y los niños durmiendo juntos en la sala, agotados pero felices. Los años siguientes trajeron desafíos normales de cualquier familia, pero también muchas alegrías. Ana se destacó en los estudios y consiguió una beca completa para estudiar medicina en una universidad prestigiosa. Los trillizos crecieron equilibrados y felices, cada uno desarrollando su personalidad única, pero manteniendo el vínculo fuerte entre ellos. Diego se convirtió en un lector voraz y desarrolló interés por la arquitectura, inspirado por el trabajo de su padre. Sofía descubrió talento para la música y comenzó a tocar piano. Gabriel superó completamente la timidez y se volvió un excelente contador de historias. Eduardo logró equilibrar trabajo y familia, delegando más responsabilidades para dedicarse a lo que realmente importaba. Marcia continuó cuidando la casa y los niños, pero también regresó a estudiar, tomando un curso de pedagogía para formalizar conocimientos que ya poseía en la práctica. Victoria se convirtió en una tía presente y cariñosa, habiendo superado sus prejuicios a través de la terapia. Frecuentemente llevaba a los sobrinos a paseos y se volvió una confidente importante para Ana durante su adolescencia. La casa, que antes era fría y silenciosa, se transformó en un hogar lleno de vida, risas y amor. En las mañanas, la mesa del desayuno siempre estaba llena de conversaciones animadas sobre los planes del día. Las noches estaban reservadas para cenas familiares, tareas hechas en conjunto e historias contadas antes de dormir. Los fines de semana hacían picnics en el jardín, veían películas juntos o simplemente jugaban en la sala, como en esa primera tarde que Eduardo observó escondido. La transformación fue completa. Eduardo dejó de ser un workahólico distante para convertirse en un padre y esposo presente. Marcia encontró no solo estabilidad financiera, sino el amor y la familia que siempre soñó. Ana ganó hermanos que la adoraban y un padrastro que la respetaba. Los trillizos finalmente tuvieron la estabilidad emocional y el amor maternal que necesitaban para florecer. La historia, que comenzó con una empleada de limpieza observando niños problemáticos desde lejos, terminó 5 años después con una familia sólida, amorosa y genuinamente feliz. La mansión, que un día fue solo una casa cara, se convirtió en un verdadero hogar, probando que las mayores riquezas de la vida no se pueden comprar, solo se cultivan con amor, paciencia y dedicación. Eduardo y Marcia frecuentemente reflexionaban sobre cómo el destino había conspirado para juntarlos. Si Carla no hubiera sido una niñera cruel, si Victoria no hubiera tratado de sabotearlos,
ellos. Si los niños no hubieran defendido a Marcia ese día crucial, tal vez nunca habrían descubierto el amor que existía entre ellos. Pero como Marcia siempre les decía a los niños cuando preguntaban sobre el pasado difícil, a veces las cosas malas pasan para llevarnos hasta las cosas buenas. Lo importante es nunca rendirse ante el amor. Y esa familia, formada por circunstancias improbables, pero unida por amor verdadero, era la prueba viviente de que a veces los finales felices llegan disfrazados de las formas más inesperadas.